Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Analizando el Deporte. Hoy tenemos de invitado a Fernando Bastien, comentarista en Fox Sports, cronista de boxeo y fútbol soccer. Hola Fernando, te agradecemos mucho la oportunidad de tenerte en nuestro canal. Es un orgullo para nosotros poder entrevistarte. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de ti? Hola, ¿qué tal? Primero que nada, mucho gusto a ustedes, a su auditorio. Congratulado de que me hayan invitado a formar parte de Analizando el Deporte. Y pues te puedo contar que soy un tipo de apasionado por cada uno de los deportes. Alguna vez en una entrevista de trabajo, y se las dejo de tarea, me dijeron, ¿qué deporte sigues y qué deporte ves? Es una pregunta interesante porque pues creo que para todos los que seguimos el medio, vemos todos los deportes, ¿no? Como tal, nos dedicamos hasta ver lo que no existe, ¿no? A lo mejor hasta las canicas para nosotros son deporte. Y pues de seguir, me gusta muchísimo el boxeo y por supuesto el fútbol soccer, como lo dijiste en tu introducción. Soy un hombre de 35 años ya de edad, empezando, pues yo creo que apenas en esta ardua carrera y además, como dicen los que saben, una carrera de resistencia, una carrera en donde tienes que aguantar muchas cosas y pues ir poco a poco, ¿no? Ese es un poquito el panorama de lo que soy a grandes rasgos, comentarista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y también licenciado en Derecho por la Unitec. Así que, pues ahí está un poquito nada más de lo que hacemos. Luis, Justo por ahí va mi primer pregunta. ¿Cómo fue que habiendo estudiado Derecho llegaste a los medios de comunicación, pero ya nos contaste que después estudiaste una especialidad, ¿no? De hecho, primero estudié comunicación, mi primera carrera fue comunicación. Ahí mismo hicimos un diplomado en cronismo deportivo dentro de la Escuela Raúl del Campo Junior. Después de trabajar para ESPN 2 años, pues salimos por un recorte personal, nos toca salir lamentablemente. Al no encontrar trabajo, mi papá me hace tomar una segunda carrera que es la de Derecho y es la segunda que terminamos. Nos falta por ahí titularnos, pero bueno, la terminamos. Muy bueno, bien. Fer, ¿cuáles son tus mayores obstáculos que tiene un comentarista? El mayor obstáculo que tiene un comentarista, híjole, yo creo que la competencia es dura, la competencia es fuerte. Muchos, yo creo que tienen la aspiración, el sueño de llegar a convertirse en comentarista deportivo. No se trata de un medio que sea tan amplio, es un medio muy cerrado, es difícil, la verdad, la competencia es lo más, a lo que más van a enfrentar, porque así como tú puedes saber de fútbol, hay otro que puede saber más, hay otro que sabe más de otro deporte, entonces la competencia siempre, a pesar de ser sana, es constante y la verdad que es lo más difícil a lo que te enfrentes. Y ahorita que mencionas, ¿cómo relacionas ahorita en tu trabajo la comunicación con el derecho? ¿Qué es lo que te ha servido del derecho para poder aplicarlo ahorita en la vida diaria? Fíjate, el derecho, según los que saben, los dioses, mencionan a dos carreras como las que están sentadas a la derecha de ellos, ¿no? De los dioses. Una es la medicina y la siguiente es el derecho. ¿Por qué? Porque imparte la justicia. Entonces, hacer una carrera de ámbito social que abarca muchísimas cosas y muchísimos términos, vocabulario, yo creo que es eso en lo que me ha servido el derecho, porque aprendes tanto a leer mejor, ¿no? Porque te enseña, es una carrera donde tienes que leer bastante, como también aprender palabras nuevas, como también aprender a utilizar, yo creo que un vocabulario más correcto dentro de los medios de comunicación. Bueno, Fer, para ti, ¿qué deporte te hace más difícil narrar? El deporte que más difícil se me hace narrar. En la Raúl del Campo, cuando tuve la oportunidad de llevar diversas materias, yo creo que de los deportes más difíciles para comentar, para analizar, sin lugar a dudas, son los que llevan estadísticas, ¿no? Todos llevan, pero yo creo que hay ciertos deportes que son más enfocados a ello, ¿no? Como el béisbol, para mí es un deporte, mis respetos para la gente que narra béisbol, porque es un deporte donde tienes que estar al 100% con la estadística, el promedio de bateo, las impulsadas, manejar un box score, o sea, es mucho mezclar historia con lo que está aconteciendo y la verdad es que es dificilísimo. Bueno, al menos para mí, muy complicado el béisbol, muy complicado el básquetbol. Eh,
Yo creo que si te refieres en cuanto a ritmo de poder llevar una crónica, de poder llevar una narración, sin lugar a dudas el boxeo también se mete dentro de esos deportes, porque el béisbol es más pausado, el básquetbol pues igual puedes platicar un momentito, pero en el boxeo son 3 minutos en donde tienes que explotar y tienes que aventar palabras y tienes que hilar la idea y cerrar contundentemente, ¿no? Entonces yo creo que si es en el aspecto de crónica, el boxeo, si es en el aspecto como de saber, como de tener todo en la cabeza, el béisbol y el básquetbol para mí siempre fueron un poquito más complicados. Bueno, Luis. ¿De dónde nació tu afición al boxeo? Por parte de mi papá, que en paz descanse, mi papá siempre fue fanático del boxeo, mi abuelo también, él siempre también fanático del boxeo. Ellos decían que el boxeo era para hombres, ¿no? Decían, el boxeo es el deporte de los hombres, hijo, no veas el fútbol ahí pues son varios y no, en el boxeo pues dependes de ti, es uno contra uno, solamente del torso para arriba, con las manos, movimiento de pies, entonces como que no quiero sonar ahora en estos tiempos machista pero creo que el boxeo siempre por parte de mi familia se vio como un deporte muy viril, eh, muy acorde, ¿no? A lo que representaba mi papá y mi abuelo. Fer, ¿cómo un comentarista se prepara antes de una pelea? Esa parte creo que es la que más se disfruta, ¿eh? Yo creo que disfrutas más el prepararte para un evento, el prepararte para poder llevar la crónica, para poderle llevar al espectador lo que estás viendo, ¿no? Acuérdate que nosotros somos la conexión entre el espectador y el acontecimiento, lo que se está llevando a cabo. Tú tienes que conectar, hacer clic con la gente. Entonces, es importante siempre una preparación. Esa preparación que te va a dar las armas para que no titubees, para que durante tu relato, durante tu crónica, pues puedas tú hilar varias cosas, ¿no? Yo disfruto mucho esa parte. Prepararla es muy difícil, no es un trabajo de 2 horas, no es un trabajo de 3 horas, puede ser trabajo hasta de días, ¿no? Dependiendo la biografía, dependiendo el evento, la magnitud que tenga sobre todo y el impacto de lo que vayas a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Hay boxeadores que tienen un currículum muy extenso, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de un Manny Pacquiao que ha subido o que ha reinado 8 categorías distintas a lo largo del boxeo, pues tienes tú que aprender a resumir esas 8 categorías, decir las victorias más importantes, analizar de dónde viene, saber un poquito de su historia, trasladarte a su país, ver las carencias que ha tenido un boxeador como él y poder contarle a la gente que un tipo de tan pequeño peso puede llegar quizá hasta pelear hasta los super welters, ¿no? Como lo hizo Manny Pacquiao, y la verdad es que eso te enriquece porque a la vez todo lo que vas tú escribiendo, lo que vas encontrando, te va sirviendo para que en un futuro, en un debate, en un programa, pues tienes esos argumentos también, ¿no? De decir, no, el único que ha logrado esto ha sido Manny Pacquiao y recuerdo que la última vez que noqueó fue en el 2009, fue contra Miguel Ángel Cotto en Las Vegas, entonces son cosas que te van enriqueciendo, que te van llenando, vas llenando el baúl de los recuerdos y también en el baúl de tu sapiencia deportiva. Okay. En lo personal, ¿cuál es el boxeador que más te ha llamado la atención de ver en el ring? De verlo como tal, que he tenido la oportunidad de estar ahí. Yo creo que hay dos, y son los dos que han marcado los últimos 20 años, yo creo que en el boxeo. Tanto Floyd Mayweather como Manny Pacquiao. Es impresionante verlos, tuve la oportunidad de ver a ambos, y al verlos, pues te das cuenta de que son tipos súper preparados, súper dedicados, son profesionales, son gente que nació para realizar el deporte, y yo creo que ellos dos me han sorprendido demasiado. Ok, Luis, vas. Ok, ¿cuál ha sido el evento que más has disfrutado narrar o cubrir y por qué? Pues yo creo que me voy a quedar con la primera vez que salí del país, la primera vez que me subí a un avión, la primera vez que me tocó estar en Las Vegas, por lo que representó para mí, para mi familia, porque en algún momento de mi vida le llegué a decir a mis padres que yo iba a narrar una pelea en Las Vegas. Se me cumplió con la pelea de Floyd Mayweather contra Conor McGregor, fue mi primer gran evento, mi primera escala dentro de la Ciudad del Pecado, y yo creo que me voy a quedar con ese recuerdo, porque fue la primera y dicen que la primera vez nunca se olvida. Ok, bueno, ¿cómo descubriste tu pasión al ser comentarista? Desde los 6 años, siempre fui
apegado a los deportes, ya tenías uso de razón, ya manejaba los nombres del equipo al que le voy en el fútbol, que es el América, ¿no? Creo que no hay otro más grande. Entonces, ya me sabía yo los nombres de los futbolistas, todo. Había vivido el Mundial de Estados Unidos 1994. Recuerdo que por quedar bien con mi papá, que él tenía su negocio, una carnicería, pues no tenía televisión para ver los partidos del fútbol del Mundial, entonces yo pues veía prácticamente desde la inauguración donde cantó Jennifer López, presentaron a Stricker, la mascota, después fue el partido inaugural entre Alemania y Bolivia, que llevaba como estrella al Diablo Echeverry, que fue expulsado, por cierto, en esa ocasión por Arturo Bricio, un árbitro mexicano. Todos esos datos yo me los grababa para contarle a mi papá el partido de fútbol, y desde ahí supe que yo quería ser comentarista, ¿no? Sabía que era por ahí la línea, y una vez viendo Acción, que era el programa que seguía en Papá los domingos, yo le dije, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser comentarista deportivo, y desde ahí empecé, y en lugar de a veces jugar con mis amigos, me subía yo a los pasamanos y narraba los partidos de mis amigos ahí en las canchitas de fútbol de ahí de la colonia Tlampa. Para uno que quiere ser narrador, ¿qué características debes de tener y cómo debes de prepararte? Uy, las características, yo creo que eso va a dar el estilo de cada uno. La personalidad, el poder manejar el vocabulario, poder manejar el tecnicismo del deporte que te vayas a enfocar. Puedes ser especialista en uno, en dos. Yo creo que hay muy poca gente que puede ser especialista en varios, ¿no? Y ahí el reconocimiento para los titanes de la industria, por ejemplo, un Toño de Valdés, que es impresionante, ¿no? La capacidad de retención que tiene, la capacidad para poder hablar tanto de fútbol como de americano, como de béisbol, como de todos los deportes. La verdad es que te sorprendes, ¿no? Yo creo que lo que debe de tener alguien primordialmente para poder desenvolverse en este medio debe ser pasión por el deporte, y pasión por lo que puede llevar a transportarle a la gente, ¿no? Yo creo que es la parte esencial, siempre tener pasión por delante. Bueno, para narrar box, ¿tomaste algún curso de preparación para hacerlo? Yo practiqué boxeo con mi hermano. Mi papá nos hizo ir a practicar boxeo. Estuvimos en torneos tanto estatales como nacionales. No gané nada, pero creo que gran parte también de poder y de querer narrarlo siempre fue el haberlo practicado. Después de eso sí, estuve en la escuela Raúl del Campo, y ahí fue donde realmente me enamoré más de la crónica del boxeo, porque pues tenía yo el maestro Arturo Sacramento, a quien le mando un saludo si llega a ver esta entrevista. Él inmediatamente, la primera pelea que me pusieron, recuerdo, fue entre japoneses. Todo estaba en japonés, los nombres en japonés. O sea, era un show, ¿no? Porque yo decía, no, pues no sé ni cómo se llaman. Entonces empecé a inventar los nombres, empecé a describir lo que veía, que era el calzoncillo, de qué color es, el ring, qué lona tenía. Empecé a basarme en eso y empecé a sacar un poquito de historia, ¿no? Pues México contra Puerto Rico, una gran rivalidad en el mundo del pugilismo, batallas épicas. Entonces te vas soltando. Y pues yo creo que ahí fue donde realmente dije, no, el boxeo me gusta, porque son 3 rounds en donde pues dependes de ti, de lo que estás viendo, y de ser asertivo en el comentario, ¿no? Entonces de ahí yo creo que nació ese amor por la crónica boxística. Ahorita que nos comentaste que practicaste boxeo, ¿qué tan importante es haber practicado el deporte para después comentarlo? Yo creo que en el boxeo es súper importante. Muchos son comentaristas y yo creo que en su vida por lo menos se han peleado. O sea, y eso pues te da una ventaja sobre ellos, ¿no? Yo creo que el poder sentir un golpe, el poder saber qué se siente, ¿no? Muchos, por ejemplo, pues descartan de inmediato quizá el caminar en el ring. No es lo mismo caminar en un ring que caminar en una superficie dura como el pavimento, el asfalto. No es lo mismo. El ring es acolchonado, por eso los boxeadores tienen que estar sobre puntas todo el tiempo, trabajar muchísimo la parte de las piernas, porque pues si te caminas tú plano, pues te vas a cansar inmediatamente. Y todo ese tipo de detallitos te los da simplemente la experiencia, ¿no? El haberlo hecho, el haberlo practicado, el sentir la diferencia de un guante de 16 onzas para entrenar a uno de 8 onzas con el que peleas. Es un peso diferente, es cargar, los guantes te van causando cansancio, el que a veces le estén pegando a un boxeador en esta parte, en los antebrazos,
la gente dice, nah, pues ni le está haciendo nada. Todos sus golpes duelen, a la vez te van menguando y después de una mitad de la pelea ya no alcanzas a subir los brazos. Entonces son ventajas, el haber practicado el deporte te da muchas ventajas porque tienes recursos para poder explicar y para poderle decir a la gente realmente lo que está pasando. Perfecto. Bueno, unas últimas dos. Tengo entendido que fuiste parte de la cobertura de narrar los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Qué se siente esa experiencia? Uy, imagínate como comentarista, yo creo que es de los momentos cumbres, ¿no? De que alcanza un comentarista, que alcanza a alguien en su carrera, es un momento que te lleva a un pináculo, ¿no? Y digo, te lleva a un pináculo porque pueden venir más cosas. Para mí representó, sin lugar a dudas, una experiencia única, una experiencia que espero se repita muy pronto. Tener tan poco tiempo en los medios y poder narrar un evento tan grande, tan importante como los Juegos Olímpicos representó muchísimo para mí y sobre todo lo que más destaco es que tuve la oportunidad de narrar una medalla para México, una medalla de bronce, la de Misael Uciel Rodríguez, eh, y yo creo que es algo que también nunca se me va a olvidar en la vida, ¿no? Es algo que atesoro como pocas veces y siempre digo gracias Río, ¿no? Gracias Río 2016 porque son mis primeros Juegos Olímpicos y tuve la oportunidad de hacer historia junto con Misael, ¿no? De tener él su medalla y de tener yo también la mía acá de este lado de la crónica. Bueno, Fer, agradecemos mucho por el tiempo y la oportunidad que nos diste de realizar esta super entrevista. ¿Tienes algún comentario más? No, pues simplemente agradecerles a ustedes, muchachos, que la verdad están, ahora para mí todo esto es nuevo, ¿no? Toda esta parte de la tecnología, eh, yo creo que si yo hubiese estado en sus tiempos, hubieses estado igual, ¿no? También con esa inquietud de hacer cosas, de generar contenidos, de poder tener una página, de poder hacer este tipo de cosas que ustedes están haciendo y felicitarlos por ello, porque estos son los pasos que se tienen que dar ahora para incursionar dentro de los medios de comunicación. Reiterarles que estamos aquí para servirles, que es un gustazo y por supuesto que me la pasé muy bien. Espero que les haya sido pues de su agrado y que también les sirvan un poquito la experiencia que vamos cosechando. Y aquí estamos a sus órdenes para lo que ustedes digan, para lo que ustedes quieran. E invitar a la gente a que siga analizando el deporte porque pues están teniendo buen contenido y están haciendo bien las cosas. Bueno, espero que pronto cumpla tus objetivos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta entrevista. Y Luis, y esto fue Analizando el deporte. Adiós.